Hola, ¿cómo están? Queridos hermanos, hermanas, quería compartir en esta oportunidad con ustedes unos pensamientos acerca de un estudio personal en la palabra de Dios que estoy realizando, que, que es de mucha bendición, que me sirve mucho, que no solamente podemos aprender, sino también reflexionar y pensar en varias cosas que el Señor nos quiere decir. Tiene que ver con la cruz, tiene que ver con el Evangelio, con nuestra salvación. Sabemos que somos salvos por la fe, creyendo en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Creemos en esa obra que Él realizó muriendo y resucitando al tercer día. Qué importante es poder entender bien y profundizar en el conocimiento de este Evangelio, que es el medio, el mensaje que Dios nos da para ser salvos, para conocer la verdad, para conocer el camino, para llegar a la vida, para conocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y sabemos que somos salvos por la fe, confesando nuestros pecados y creyendo que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Señor. Ahora bien, pensaba qué consecuencias tiene, ¿no? Soy salvo, ¿qué consecuencias trae la cruz? ¿Qué consecuencias tiene la salvación en mi vida? Muchas, sin lugar a dudas muchas. Y pensaba en pasajes que están en el libro de Romanos, capítulo 6. Hoy los invito a leer tres versículos en Romanos capítulo 6, verso 11. Dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Sin ningún lugar a dudas, cuando somos salvos, cambia nuestra vida, somos hechos nueva criatura. Sí, Dios obra muchas cosas dentro nuestro que tienen que ver directamente con lo que pasó en la cruz, con la obra que realizó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En estos tres versículos vamos a ver rápidamente, citar un esquema, tres puntos, tres actitudes. Frente a la cruz, la salvación, el Evangelio, siempre requiere que tengamos una reacción. ¿Cómo reaccionamos? Aún siendo hijos de Dios, Dios espera reacciones y actitudes en nuestra vida. En primer lugar, verso 11 nos habla de una actitud de fe, verso 12 una actitud de rechazo y verso 13 nos habla de una actitud de entrega. Una actitud de fe, ¿sí? Dice: considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios. Una actitud de rechazo, verso 12, no reine, no dejes que el pecado gobierne, domine en tu vida. Verso 13, presenta tu cuerpo como un instrumento de justicia, como alguien que murió y resucitó. Presentate vos, entregate a Dios para servirle a Él, para agradarle a Él. Tres actitudes. Vamos a ver la primera, ¿sí? Verso 11, una actitud de fe. Y este versículo nos dice dos cosas, que nos tenemos que calcular. Considerate, dice, muertos, o muerto el pecado, pero vivo para Dios, en la persona del Señor Jesús. Cuando vamos a la palabra de Dios, a Romanos, a Gálatas, vamos a encontrar pasajes también como el texto tan conocido de Gálatas 2, 19, 20, que se los voy a leer, que dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todos estos versículos nos hablan de cosas que Dios nos revela, nos hablan de hechos de Dios, ¿sí? Por eso es importante tomar una reacción, una actitud. En este caso, en primer lugar, una actitud de fe, que es creer lo que Dios dice que Él ya hizo. Lo importante es creer lo que Dios dice. El Evangelio, sin ningún lugar a dudas, fue creer en su mensaje, en que no somos salvos por las obras, no somos salvos por los méritos, no depende de nosotros la salvación en lo que hagamos para conseguirla y retenerla, sino en creer, justamente en creer lo que Dios reveló a Jesucristo, su Hijo amado, como nuestro Salvador, aquel que vino y pagó en la cruz por nuestros pecados, y resucitó el tercer día, venciendo a la muerte, al pecado y a Satanás. Y me dice ahora: calculate muerto al pecado. O sea, hacé las cuentas y el resultado va a ser este: estás muerto al pecado.
estás muerto al pecado. Capítulo 6 de Romanos dice verso 4 que fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, dejado inoperante, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Todo este pasaje de Romanos 6 está lleno de verdades. Dios revela, nos enseña y dice, esto no lo tenés que conquistar vos, yo lo hice. Si vos sos un hijo de Dios, si vos creíste en Cristo como tu Salvador, vos tenés esto en tu vida, porque esto es la obra de la salvación. Esto es la obra de la cruz. Cuando aceptamos a Cristo, lo que pasó en la cruz con Cristo se aplica a nosotros. Fuimos muertos al pecado y hemos resucitado nuevamente. Tenemos una nueva vida. Todo aquel que cree en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El nuevo nacimiento viene de arriba y regenerar no significa emparchar, sino ser de cero, de nuevo y desde arriba. Y tenemos esta actitud, considerate, calculate muerto al pecado. ¿Qué quiere decir? Miren, es un término bancario. Muchas veces puede estar en una situación en la cual no tenemos plata en la cuenta y justamente tiene que ver con nuestra situación de pecado. Estábamos en bancarrota, 0 pesos o en rojo, ¿sí? Un saldo deudor, como se dice en el banco, debiendo plata, sobregirados. Así estábamos, pero cuando recibimos al Señor Jesucristo, recibimos su justicia, recibimos su vida, su perdón, su amor, se nos acredita una fortuna, se nos acredita un montón de dinero. Entonces, uno va y puede operar, ¿sí? Porque descansa, considera, tiene en cuenta eso que recibió. De la misma manera, una actitud de fe es considerarnos muertos al pecado, es viví como alguien que murió al pecado. Viví como alguien que murió, pero que está vivo para Dios. Hemos muerto al pecado. Y miren, cuando la palabra de Dios nos habla justamente de este morir, nos dice que con la salvación morimos a la ley, morimos al mundo y también morimos a la carne. Sí, tengo los apuntes y no me quiero olvidar. Qué importante es poder pensar estas tres cosas. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, hemos muerto a la ley. Sabemos que por el medio de la ley, conociendo la ley como Pablo la conocía, la ley solamente nos puede condenar, porque exige que cumplamos. La ley es salvación por obras y no las podemos alcanzar. Nadie se puede justificar delante de Dios, Romanos 3:20, por medio de las obras de la ley, sino que por medio del conocimiento de la ley o de entrar en contacto con la ley, viene el conocimiento del pecado en nuestras vidas. Así que en primer lugar, Jesucristo murió en la cruz habiendo cumplido con toda la ley de Dios. Por eso yo morí con Cristo y la ley de Dios a un muerto no le puede exigir nada, porque Cristo la cumplió por mí. Los méritos son de Cristo, la justicia es de Cristo, la obediencia fue la de Jesucristo. Él se identificó conmigo. Él me amó y se entregó por mí en la cruz y por vos también. Y este pasaje les habla a los creyentes. Qué importante es considerarnos muertos al pecado. En primer lugar, muertos a la ley, porque en Cristo ya la ley no tiene más demandas contra nosotros, porque Cristo las cumplió por nosotros. Y esa justicia, esos méritos, son puestos en nuestra cuenta. Son puestos en nuestra cuenta, son contados, contabilizados a nuestro favor. Pero no son mérito nuestro, no es obra nuestra ese saldo a favor, es de Cristo. Qué importante, estamos muertos a la ley, porque Cristo cumplió con la ley. Y cuando morimos a la ley del Pentateuco, de Moisés, pasamos a estar ahora bajo la ley de Cristo. Y la ley de Cristo no es, como bien la aclara en Gálatas, hacer cualquier cosa. La ley de Cristo es vivir por amor, en obediencia, en fe y en santidad delante de Dios. Fuimos liberados de la ley del Pentateuco, pero estamos en la ley de Cristo. Esa ley de amor, por la cual ahora seguimos y debemos agradar a Dios. Considerate muerto. Segundo lugar, muerto al mundo. Fíjate que hay un texto ahí en Gálatas 6:14.
Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Fuimos crucificados al mundo, al sistema mundo. Pablo en aquel entonces conocía y veía un mundo crucificador. Él mismo sostenía la ropa cuando estaban ejecutando a Esteban. A él el Señor lo tiró del caballo o del asno y le mostró quién era el Señor, pero a ese Señor lo habían crucificado. Los judíos, los romanos y también los griegos, o sea, todo el mundo. Ahora, el mundo está crucificado para nosotros, eso lo sabemos. No tenemos que amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, nos dice en 1 Juan. Pero también nosotros fuimos crucificados al mundo. Estoy tomando esta actitud, el mundo me ve a mí y dice, uy, mira, ahí va un crucificado para el mundo. No lo van a decir nunca con esas palabras, pero ustedes me entienden. Ahí va un hijo de Dios. Ahí va uno que no se engancha en la corrupción. Ahí va uno que dice la verdad. Ahí va uno que es humilde. O ahí va uno que siempre busca hacer lo correcto delante de Dios. Que nos puedan ver así. El mundo fue crucificado para mí, pero yo también fui crucificado para el mundo. Y cuando estamos crucificados, ya no tenemos nada que ver con el mundo. Que no nos vayamos atrás de estas cosas. También fuimos crucificados y muertos a la carne. Eso leímos en el versículo 6 del capítulo 6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado. Miren, la carne no es el cuerpo, la carne es nuestra naturaleza caída. Y ya podemos conocer desde el origen cómo Dios dice que no voy a contender más con el hombre porque es carne. Y dice en Génesis también que Dios vio que el hombre tenía una inclinación de continuo hacia el mal, ¿sí? Una inclinación de continuo hacia el mal, que el hombre siempre, todos sus pensamientos era apartarse de Dios. Y esa es nuestra carne, ¿sí? Nuestra naturaleza humana con pecado. Lo importante es tener en cuenta que este pasaje nos dice que el cuerpo del pecado, Romanos 6:6, fue destruido, no quiere decir que fue aniquilado y desapareció. La vieja naturaleza todavía está con nosotros. Lo que nos quiere decir justamente es que Dios ha hecho que esa vieja naturaleza pueda quedar inoperante. Hemos muerto al pecado porque Dios cortó la cadena del pecado. No es que el pecado no existe ni entra más en mi vida, sí que entra. Y lamentablemente entra a diario. Muerto el viejo hombre, muerto el pecado, quiere decir que Dios lo deja inoperante. Del pecado cortó la cadena, no somos más esclavos. Ahora pecamos porque queremos. Pecamos porque, permítame la palabra, somos negligentes en la vida cristiana, ¿no? ¿Cuántas veces nos descuidamos y andamos como nos parece? Eso es la carne. Y descuidamos las verdades de la cruz. Las verdades que Dios quiere que yo tome mi vida y actúe en consecuencia. Ese es el desafío de todos los días, ¿sí? Que podamos entonces tomar esta actitud, sabiendo que también fuimos crucificados a la carne y que no tenemos que utilizarla como modo de vida, sino que tenemos que andar en el espíritu, porque los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Nunca vamos a agradar a Dios, por más que nos agrademos a nosotros o a los demás, nos engañamos si andamos con la carne, que es con nuestro yo, porque está contaminado con el pecado. Ahora eso es muerto el pecado, muerto al mundo, muerto a la ley, muerto a la carne. Qué poderosa la obra de Cristo en la cruz. Todo eso obró en nosotros cuando aceptamos al Señor. Ahora estoy viviendo, estoy reaccionando como Dios quiere, frente a la cruz, frente a los hechos que Él revela que Él ya hizo. ¿Cómo estoy viviendo? Qué importante es considerarme muerto al pecado, pero también dice el verso 11 que hemos leído de Romanos, pero vivos para Dios. Miren, el desafío de la vida cristiana, todo este estudio está basado en un libro de Horacio Alonso, al cual estimo muchísimo como escritor y comentarista y conocedor de la palabra de Dios y muy profundo, que justamente nos dice que tenemos que aceptar las consecuencias de la cruz. Muertos al pecado, muertos a la ley, muertos al mundo, muertos a la carne, muertos a nosotros. Ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado, pero ahora vive Cristo en mí. Ya no vivo yo más, sino que vive ahora Cristo en mí. Bueno, dejarnos guiar por Dios, por esta nueva naturaleza, es el desafío. Aceptar las consecuencias de la cruz, pero también aceptar los beneficios. Considérate vivos para Dios. Estamos vivos, hemos recibido una nueva vida. Considerarnos vivos para Dios. ¿Cómo estoy enfocando mi vida? El desafío es que muchas veces no lo vemos así. Por eso traje este estudio para poder recordarlo, que Dios mediante podemos continuarlo. Aprender a enfocar la vida como alguien que ha resucitado, alguien que vino de entre los muertos. Imagínense si tuviéramos una segunda oportunidad, cuántas cosas haríamos distinto. Bueno, Dios nos dio una segunda oportunidad.
Lástima que me sigo agarrando y utilizando la carne para vivir, cuando Dios me dio el Espíritu. Tengo que vivir en el Espíritu. Tengo que enfocar mi vida en que estoy vivo para Dios. Esto solamente es el verso 11 que estamos viendo, de los 3 que leímos al principio. Que podamos buscar entonces las cosas de arriba, porque estos mandamientos son para aquellos que han resucitado. Todas estas palabras son para los creyentes, no para los inconversos, para nosotros, los que conocemos a Cristo como nuestro Salvador. Que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo. Colosenses 3:1. Es tiempo de recalcular, tal vez en nuestra vida, el rumbo de nuestra vida. Recalcularlo y ajustarlo en las coordenadas, en los términos de lo que Dios hizo en Cristo en la cruz. En esa obra de la cruz. Por eso, frente a la cruz, ¿qué actitud tomamos? En primer lugar, una actitud de fe. Una actitud de fe que es creer lo que Dios ya hizo. Considerate. Como dijimos en el ejemplo de la cuenta bancaria, la plata ya está, podés seguir operando. Bueno, acá es lo mismo. Considerate muerto el pecado, con estos aspectos, con estas características, pero vivo para Dios. Que Dios los bendiga.